Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal como de costumbre a través de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, cubriendo todo el territorio de nuestra hermosa República Dominicana, inagotable. Gracias por acompañarnos, abrazos a todos, tanto los que nos sintonizan en nuestro país, así como aquellos que lo hacen a través de las distintas plataformas internacionales en el resto del mundo. Inicio de semana laboral, lunes 23 de marzo del año 2026 y formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Aquí estamos comenzando esta semana laboral y les estaremos hoy acompañando hasta las 9 de la mañana. Aquí estamos, buenos días tengan todos. Y amanecemos hoy con el discurso del presidente en el día de ayer, que hasta cierto punto sorprendió, una alocución del presidente a las 4 de la tarde de un domingo. O sea, como que uno dice, bueno, pero ¿y por qué a las 4 de la tarde? Pero el presidente salía del país y quería dejar ese mensaje a la República Dominicana, va rumbo a Francia y regresará el próximo miércoles en horas de la mañana. De acuerdo a la información del viaje del presidente, antes de entrar al discurso del presidente, tendrá una agenda oficial de 2 días en Francia que incluye una reunión con su homólogo Emmanuel Macron. La presidencia informó que su visita está centrada en ampliar los vínculos de cooperación y comerciales con Francia y en el fortalecimiento de la integridad, transparencia y buena gobernanza. También se alinea con la consolidación de las relaciones bilaterales que por años han mantenido la República Dominicana y Francia para promover la prosperidad y el bienestar de ambos territorios. Mañana martes, Abinader acudirá a la OCDE, donde participará en la inauguración del Foro Global Anticorrupción e Integridad y en la firma de un memorando de entendimiento. Además, se reunirá con representantes de empresas francesas en busca de fortalecer los vínculos comerciales de Francia con República Dominicana. Este viaje como que no se había comunicado, ayer se dio la información y por eso el discurso del presidente a las 4 de la tarde. Entiendo yo que no es la hora, como decimos en televisión o en radio, prime time, pero había necesidad. Uno entiende por qué el presidente no anunció las razones del viaje, ¿verdad? Pero puede ser una razón de Estado desde varios puntos de vista, pero también recuerden que el sistema de transporte masivo que se desarrolla en la República Dominicana tiene como constructor de la parte móvil, la que ocupan los pasajeros, elementos construidos en Francia, tanto para las extensiones o ampliación del número de vagones por trenes del metro que ya viene funcionando desde hace años, como de la construcción de los elementos móviles también, pero del sistema aquí en Santiago, el monorriel, también construido en Francia en este caso. Hay otros países, creo que 5, que son los que fabrican los monorrieles, pero bueno, teniendo ya desde antes un vínculo con Francia para elementos de transporte masivo, se entiende que algo de eso debe haber.
probablemente haya elementos también de financiamiento, porque hay países que te desarrollan un producto X, y sobre todo cuando se trata de grandes obras, acueductos, así, trenes y cosas por el estilo, tienden a ofrecer también el financiamiento a través de un banco del país, como pasó con Brasil cuando Odebrecht, y cuando otra compañía que no es Odebrecht, pero también brasileña, que estuvo aquí construyendo en el país varias obras. De todas maneras, vamos a ver qué trae el presidente de allá, traiga aunque sea su canquiñita, ¿verdad?, del viaje. En Francia no conocen la canquiña, poeta. No conoce la campaña. Pues no saben lo que es bueno. Bueno, señores, en el día de ayer, ya decíamos al inicio del programa, ¿cómo que usted dice, poeta? El pretil. Sí. Yo no entiendo qué es lo que es el pretil. El pretil es cuando tú estás llegando a la casa, el escalón inmediato a llegar a reentrar. Cuando tú estás en el pretil de... Bueno, pues en el pretil del programa hablábamos del discurso del presidente Luis Abinader, refiriéndose al tema de la crisis que hay a nivel internacional de los precios del petróleo. Hoy amaneció el ligero de Texas en 99.02. Comenzó la jornada con ese precio. Hablemos de 100 pesos, de 100 dólares el barril, que es donde más se siente evidentemente el tema de los aumentos de precios en los distintos renglones que impacta, que es prácticamente todo lo que impacta el precio de los carburantes. Podemos empezar desglosando más o menos qué fue lo que dijo el presidente, donde se refirió al tema de los programas sociales, se refirió al impacto que podría tener en la tarifa eléctrica, aunque ahí debo señalar que la semana pasada decíamos que el sector eléctrico había dado unas declaraciones donde aseguraba que esto iba a tener no todo el impacto que pudo haber tenido en la tarifa del sector eléctrico, porque tanto Punta Catalina, que utiliza el carbón como combustible, y las principales centrales del país que utilizan como combustible el gas natural, habían asegurado bajo contrato los precios de esos carburantes durante todo el año 2026. O sea, que esas centrales, tanto Punta Catalina como las que utilizan el gas natural, no van a tener un impacto en el precio o para generar un aumento significativo en la tarifa que le venden o a la cual le venden a las distribuidoras. Hay otros, y además también habría que señalar, como el mismo presidente lo señaló, el aumento de la generación energética en la República Dominicana a través de los distintos parques eólicos y parques solares que están aportando energía limpia al sistema de electricidad en la República Dominicana. Limpia y barata, porque la fuerza del viento no se cobra, no tiene una medida. Ni la del sol tampoco. Ni el sol tampoco. Que no sea el costo de la inversión, pero bueno, eso está calculado a la hora de establecer un negocio de esa naturaleza. El presidente dijo que mantendrá congelado el precio del GLP, porque el GLP llega a todos los hogares, y además es el más barato de todos, incluso barato para el gobierno, también es más barato el GLP, no es lo mismo que el diésel, tú ves. Y ahí tenemos en pantalla los precios de los principales carburantes en la República Dominicana, principales combustibles. La Premium está en 305,10, la gasolina regular 288,50, el gasoil óptimo 257,10, tiene un aumento de 10 pesos por galón. El gasoil regular 239,80 para un aumento de 10 pesos también.
El gas licuado de petróleo, 137,20, ha quedado igual después de los ajustes. Igual el gas natural con 43,97 por, eso se mide en tonelada, creo que es, si mal no recuerdo. Y por supuesto, decíamos de la gasolina premium y el que está en 305 con unos cheles. Hay que decir que aunque el gas licuado del petróleo, que es usado mucho, sobre todo por el transporte público, y mucha gente más lo usa, hay que decir que aunque es más barato, pero en los vehículos que han sido convertidos, el rendimiento del gas, del GLP, no es equivalente a un galón de gasolina. No. Es menos, es como un 85%, 87%. No tengo el dato de los vehículos que ya vienen fabricados solo para gas, que ya ahí el diseño es todavía como más específico, pero el uso del gas no tiene el mismo desempeño que la gasolina. Es más barato, es más limpio también, es muchísimo más limpio. De todas maneras, Atahualpa, el presidente hace una serie de propuestas también al sector privado, por ejemplo, con el teletrabajo. El gobierno puede hacer lo mismo también con el teletrabajo, porque el asunto es crear mecanismos, entiende uno, para menor consumo de combustible. Y de la que no nos salvamos es de los que tienen que salir a la calle a trabajar. El hecho de que como no se respetan las leyes del tránsito, seguimos sobregastando combustible innecesariamente, porque cuando tú estás en un tapón con tu vehículo encendido, tú estás consumiendo, pero no avanzas. Que si se hubiera resuelto eso antes, el ahorro en este momento fuera mayor. El presidente advirtió alzas también, además del transporte, en la electricidad, porque aunque tú señalas que se está generando, y ciertamente es así, una cantidad de kilovatios o kilovoltios, si lo decimos en español neto, a partir de fuerza eólica y de rayos del sol. Y hay además plantas como la de Punta Catalina, que tú también la señalaste, que es con carbón también mucho más barato que los otros. El tema está también en que si sube la electricidad, así como sube el transporte por el costo de los combustibles, eso arrastra una cantidad de precios que es la que quizás la gente más siente. Porque todo el que vende o produce algo que ha sido transportado, y si además ha sido importado, con el costo que los fletes van incrementando, la gente en poco tiempo sentirá un poco más duro, Atahualpa, si no desaparece el origen del problema que tenemos, que es una guerra que el señor Trump, sin el permiso debido del Congreso de su país, la fue creando en la práctica hasta meter al mundo en una situación difícil. Y nosotros aquí, lejos de ese pleito, ¿verdad? Tiene el presidente de la República que decirle al país, prepárense. Claro, también hay gente que se aprovecha del momento, tú ves, que va a empezar a redondear, a decir que tú sabes cómo está la cosa. Solo por la voluntad de un hombre sobre la tierra, el señor Donald Trump, crearle un gran problema económico al mundo. Eso es una situación, yo no sé cómo Trump va a pasar a la historia. Ojalá gane, porque si no gana, lo que le espera históricamente es muy malo. Ahora bien, lo malo es que con la historia del señor Trump no se va al supermercado, ni se compra gasolina. No. Con esa historia, como con el juicio de la historia. Mira, este fin de semana se publicó en el periódico El País de España un análisis que es impactante con relación a las acciones que ha estado llevando el señor Donald Trump. Pero vamos a seguir con el discurso del presidente, porque el presidente habló de que se había calculado, tal como nosotros decíamos el viernes pasado, el barril de petróleo para hacer el presupuesto y en el presupuesto general de la Nación para el año 2026, incluir los 12,000 millones de dólares
de pesos, perdón, para el subsidio de los combustibles durante todo el año 2026. También se refirió al subsidio que el gobierno ha dispuesto para el tema de los fertilizantes. Uno de los problemas mayores que tenemos en la República Dominicana es que aquí lo que sube no baja. El pasado viernes nosotros fuimos a comprar un neumático que se nos dañó. Bueno, cuando íbamos para la capital, que ustedes vieron las atenciones que recibimos de la unidad de rescate vial de obras públicas, y lo primero que me dijo el dueño del el puesto, la empresa que vende gomas, es que, mira, como fue de reciente compra, que tú me hiciste eso el pasado mes de enero, yo te voy a mantener el precio, pero ya ese subió por el tema de la guerra. O sea, todavía aquí no se ha sentido Uno no ha oído un cohete. en el impacto real, porque son cosas que están ahí y me dicen, ya eso le tenemos que aumentar un 15%. Pero ven acá, hermano. ¿Y de dónde sale ese número? ¿De dónde sale el 15%? No, el famoso 15% de ellos. Pero él, tomando en consideración, me la puso del mismo precio que me había vendido en enero de este mismo año. Entonces, ese es el mayor problema que tenemos en la República Dominicana. Ya aquí las cosas están subiendo. Ahora te empieza la famosa frase de reposición de inventario, es que cuando yo vaya a comprar va a estar más caro. En el caso de las medidas del presidente, cuando habla del subsidio al inicio de 1.000 millones de pesos para los fertilizantes, porque esto va a tener un impacto sobre la agricultura y esto a su vez trae un impacto sobre los precios de los productos de la canasta básica y ciertamente, como dijo el presidente, esto va a impactar y no es un asunto local, es un asunto que viene de fuera y hay que entender la situación. El presidente habló también de que el gobierno pretende mantener la inversión pública dentro de lo que es el estado no normal de la economía, pero manteniendo la inversión pública se trata de que el crecimiento, de que la producción no se sienta tan impactada, no se pare, porque si no generamos recursos vamos a tener mayores problemas. Habló también de que el país cuenta con una reserva de 16.000 millones de dólares, que esto hace que los fundamentos de la economía se puedan mantener. Y lo que uno está aspirando, Randy y amables amigos, es que durante las próximas semanas se pueda llegar a un acuerdo que todo parece indicar, que tú señalabas que el señor Trump ojalá gane, pero todo parece indicar que ahí no habrá vencidos ni vencedores. Ahí va a haber que llegar a unas negociaciones porque Irán le ha resultado un hueso más duro de roer que lo que se había previsto, aunque aparentemente no había un plan para el final. ¿Qué perseguimos? El descabezamiento del régimen de los ayatolás, cambiar el sistema teocrático de gobierno que tiene Irán por otro sistema. Nadie ha podido decir qué es lo que se busca, qué es lo que se buscó con esta ofensiva contra ese país. Y que no hablemos de derechos humanos, de que las mujeres, evidentemente que esto es una guerra económica y supuestamente lo que se ha planteado es que Irán tenía armas de destrucción masiva en cualquier caso. Esa es la excusa. Y que tenía ya capacidad para enviar misiles hasta Europa. No, de que tienen capacidad, tienen capacidad. Bueno, este fin de semana se habló de que se habían interceptado 2 misiles con una capacidad de más de 4.000 kilómetros de impacto, de recorrido, de distancia. Pero eso es una versión norteamericana. Sí, pero déjame decirte, la versión de Norteamérica es que con eso se demuestra que Irán podía tener armas
para impactar a París, a Barcelona, a Madrid, a ciudades de Europa. A veces uno piensa que hay métodos infantiles, porque lo que se está tratando es de involucrar a Europa. Meterle miedo para Sí, que vayan a pelear. Para que vayan a respaldar a Donald Trump en la guerra de Oriente Medio. Porque le han dicho, miren, ustedes ven, ellos tienen misiles que pueden llegar a París, que pueden llegar a Madrid, que pueden llegar a Berlín. Tienen capacidad para eso. Entonces, ayer, el fin de semana, se corrió la voz de que habían sido interceptados 2 misiles con esa capacidad de traslación. Todo esto, evidentemente, lo que hace es impactar la economía global y nosotros estamos dentro del globo. Y lejos de Irán ser dominado, sometido, todo parece indicar, cuando tú ves informaciones que no sean interesadas, porque de un lado y de otro te hablan mentira, y tú en medio, en babia ahí. Y es que Irán logró impactar portaaviones de cosas, impactó dentro de Israel áreas muy sensibles y aviones de última generación de Estados Unidos, que ya Estados Unidos no lo niega. ¿Qué pasa? Que, como tú dijiste, Israel no solo es un hueso duro de roer, Irán, sino que por primera vez provocó algo. Irán, a través de Netanyahu, le pidió a la comunidad que se sume. Ya no Estados Unidos, que se suman, que vayan en auxilio prácticamente, se les fue esa frase. Pero usted no estaba ganando. Y mira que la unidad Estados Unidos-Israel es demasiado fuerte, pero no nos llamemos engaño. El objetivo final de eso no es ni siquiera Irán, es China. Es China. Porque del 20% del petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz, la mayor parte va para China. Y Japón. Y Japón. Y a Japón. Pero China, imagínate lo que consume China con relación a lo que consume Japón, aunque Japón depende en un 75% de lo que pasa por ahí. ¿Cuál fue el error de Estados Unidos? Que no pudo mantener a Rusia y a China enemistadas como estuvieron en un pasado. Y ya Rusia y China tienen alianza y Rusia tiene todo el petróleo y todo el gas que usted pueda necesitar. Quiere decir que tanto Rusia como China le conviene que Estados Unidos e Israel pierdan fuerza, se desgasten ahí. Porque una de las estrategias a través de Irán es lanzar cohetes que tienen como objetivo atraer las bombas que forman parte del escudo y hacer que le persigan lanzando cohetes carísimos de $100 millones cada uno. Porque en la medida en que se desgastan, por ejemplo, para producir uno de esos misiles que tiene Estados Unidos e Israel de alto desempeño, solo se pueden construir como 106 al año y ya han gastado como 100 en lo que va de guerra. ¿Cuál es la inteligencia de Irán? Que todos países se desarmen y no se puedan reponer sus armas en el corto tiempo. Sabiendo Irán, y eso que los ayatolos, déjame decirle una cosa, no estamos defendiendo a los ayatolas no son defendibles como forma de gobierno. Lo que pasa es que los otros dos han arrodillado al mundo. Y China, lo que más le conviene a China es no entrar a pelear. China tiene un ejército de más de 20 millones de seres humanos, el más grande y poderoso de la Tierra. Pero a China le ha ido demasiado bien, ganando mercados en los que otros se diluyen. Bueno, nosotros mismos estamos involucrados en una lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Muy bien, una decisión de Estado, podemos estar de acuerdo o no. Pero en lo que nosotros estamos en eso, ¿qué hace China? Todos los días inaugura una tienda china más en la República Dominicana. ¿Y ustedes creen que nada más en la República Dominicana? China se ha ido ganando los mercados mundiales. A quien menos le interesa una guerra es China.
pero toda la idea de Estados Unidos era llegar a tener poder sobre ese petróleo que va principalmente a China. Esa es la parte que usted no oye de la guerra. De todas maneras, es una guerra que nos hace daño a todos. Atahualpa, pero en la República Dominicana, después del discurso, la oposición opinó. El primero que opinó fue el doctor Leonel Fernández, quien dijo que el país no necesita explicaciones ni advertencias, sino soluciones claras ante el impacto del alza del petróleo. Él recordó, dijo Leonel Fernández, que siendo el presidente en el 2008, el barril de petróleo llegó a $147, quizá el nivel más alto, y que le dieron respuesta adecuada, dijo el doctor Leonel Fernández. En una situación parecida, hablaron Abel Martínez y habló Francisco Javier García, entre los que opinaron inmediatamente después del discurso de ayer domingo del presidente de la República. Bueno, tenemos por ahí la saga de tweets, si Heriberto me hace el favor, que publicó Leonel Fernández, refiriéndose a lo que han sido las últimas crisis que ha enfrentado la República Dominicana. Hay que recordar la crisis del año 2008, que le tocó a él gobernar, y también la crisis del 2012, que es parte de lo que estamos realizando para hablarles a ustedes de los precios de los combustibles que le dijimos que en esta semana íbamos a tratar. El doctor Fernández señala también que la historia de las relaciones internacionales ofrece una mirada profunda a los grandes cambios del sistema internacional sobre el siglo XX, y habla también de lo que el país necesita, como tú señalabas, un plan correcto. Ahora, los que tenemos memoria, recordamos que en esa parte de los carburantes, que el barril de petróleo llegó a $147 el barril, ahí tenemos los tuits del presidente Leonel Fernández. Ya Randy reseñó los dos primeros de arriba. El tercero: no se puede usar un problema internacional como excusa para cargarle la factura al pueblo dominicano. La gente no resiste más presión sobre su bolsillo. Pero vamos a entrar en un detalle que hay que poner sobre la mesa. Recordemos que el acuerdo de Petrocaribe con Hugo Chávez sirvió para paliar el impacto que tuvo ese precio del barril de petróleo. Inclusive el acuerdo con la República Dominicana establecía un financiamiento para la factura petrolera a partir de que el barril de petróleo costara, si mal no recuerdo, costara $70. Todo lo que pasaba de ahí, entonces tenía un financiamiento prácticamente de solidaridad, porque era menos de un 1%, con el aval, con la facilidad de que República Dominicana podía pagar en especie, sobre todo en frijoles negros, en habichuelas negras, como decimos aquí en la República Dominicana. Hugo Chávez en su momento, buscaba crear un bloque regional a través de Petrocaribe, de influencia directamente de su liderazgo, y a través del ALBA. Sí. La iniciativa para América Latina. Exacto. Sí. Entonces, la República Dominicana se benefició, no sintió tan desastrosamente el impacto de un barril de petróleo de $147 por esa situación que se estaba dando coyunturalmente con la presidencia de Hugo Chávez, y ahí vino la negociación también con la Refinería Dominicana de Petróleo, la sociedad con Venezuela, que finalmente a la partida de Hugo Chávez hubo que deshacerlo, pero con una situación ventajosa para la República Dominicana, porque la deuda que vamos a suponer eran 106 o 110 millones de dólares. El Estado Dominicano, con una crisis en Venezuela, falta de liquidez, ya muerto Chávez y con el desastre de Maduro, pudo recomprar esa deuda
con 80 millones. Aprovechando un momento que ellos no tenían liquidez. Que ellos no tenían dinero y necesitaban efectivo. Bueno, pues yo te voy a recomprar la deuda y en vez de 110 te voy a dar 80. Un negocio de oportunidad. De un negocio de oportunidad y yo necesito dinero. Entonces no es lo mismo la situación de ahora sin la presencia de un Petrocaribe o de un Hugo Chávez buscando liderazgo, consolidación a nivel de esta parte occidental del continente, que aunque con menor precio, que una situación internacional con un barril a $100, el de referencia para nosotros. Claro, igual que los otros que han opinado, el tema de las iniciativas y las decisiones que tome el gobierno es lo que va a determinar por dónde vamos a ir nosotros, hasta dónde nos va a impactar como contribuyentes. El presidente dijo un detalle que a mí me llamó la atención, aunque ya lo habíamos dicho, que el año pasado en el sector eléctrico se había subsidiado con más de 105 mil millones de pesos. Eso equivale, él habló en pesos, eso equivale a más de 1.900 millones de dólares. Que decíamos, esto es insostenible. Lo que hay que tratar las autoridades del gobierno, aunque aquí no hay control de precios, ni hay nada de eso, es tratar de controlar precisamente que no se vaya más para allá de lo que puede ser manejado por la población en términos de inflación y de los precios de los artículos de primera necesidad y del transporte. Porque hay mecanismos para determinar cuál es el impacto en el transporte, por ejemplo, de los alimentos, de las mercancías aquí en República Dominicana. No se extrañe que con este discurso del presidente, mañana o pasado mañana, ya los transportistas de la República Dominicana estén anunciando un aumento del transporte. Y todo el que vende algo le va a subir, o sea que... Pero el tema está en que la mayoría de la población tiene un ingreso fijo que no es grande en nuestro país, que no muellea, no tiene cómo absorber eso, cuando la gente empiece a cobrar, a comprar y a rendirle menos el dinero. Ese es el momento difícil. Pero también está el tema que aquí desaparecieron las fracciones. Porque si usted dice, bueno, vamos a dividirle los 10 pesos que aumentó el galón de gasoil, que es el que impacta en el transporte sobre todo, vamos a dividir los 10 pesos, ¿verdad?, en esta semana entre el costo de todo lo que yo hago. Pero no es así. Los 10 pesos por galón. El asunto es que si da una fracción de 4 centavos, no le van a subir 4 centavos, le van a subir 1 peso, le van a subir 5 pesos, porque eso no existe en la República Dominicana. Ahí es que el gobierno tiene que intervenir, que no vengan aumentos desproporcionados, queriéndole sacar partido a esta crisis, y que esos aumentos desproporcionados se van a quedar, se van a quedar. Nadie que le aumente el transporte aquí se lo van a rebajar cuando pase esta situación. Ponga usted que el petróleo baje a 80, a 75 o a 60, ojalá fuera así. Pero eso va a tomar un tiempo. Pero nadie le va a los precios que aumenten hoy no vuelven otra vez a donde están. Con el agravante de que si esa guerra dura más se acostumbra la gente a pagar caro. Y entonces, con menos razón bajan. No, ya el que le pagaron un flete a 3,000 por el aumento de ahora, no tenga esperanza de que le van a bajar, que terminó la guerra, que ya volvió a la normalidad, que el petróleo volvió a $65 el barril. Si usted está creyendo que le van a bajar a ese precio que le den hoy, y ahí es que, te reitero, tiene que intervenir el gobierno para ver el aumento proporcional que se va a reflejar en la población, no crea que le van a volver a los precios de ahora. No se lo van a volver, porque eso pasó con el caso de la pandemia. Y cuando se produjo la crisis de los contenedores en China, sobre todo, el tranque, que el flete se puso para liquidar un contenedor de 45, 40 pies
eran 20 y 25 mil dólares que estaban liquidándose. Cuando volvió a 3.000, a nadie aquí en República Dominicana se le ocurrió bajar los precios al nivel de cuando estaba a 3.000 dólares la liquidación aduanera. Entonces, ahí el gobierno puede jugar un papel o debe jugar un papel importante. Lo que pasa es que también, si aduana se quedó liquidando, no bajó hasta abajo. No bajó. Un poco arriba, al gobierno le fue mal entonces. No, al gobierno no le fue mal. Porque el gobierno hizo récords en la recaudación aduanera. Exacto. Pero liquidando a 20 y a 25 mil dólares el contenedor. Pero cuando bajó a 3.000 también, eso no se le reflejó al precio final de las mercancías que se importaban hacia la República Dominicana. Tenemos que ir a publicidad un momentito. Regresamos en un minuto con ustedes. Por favor, quédese con nosotros. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100.000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema
y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años, dejando huellas. De sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto y nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad. Cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. Míranos todos distintos, marchando al mismo compás. Tu luz conecta conmigo y ya no hay vuelta atrás. Una palabra sencilla, un aquí estoy nada más, y 1.000.000 de gestos pequeños encienden este lugar. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Si tú te mueves conmigo, no hay quien nos pueda parar. La economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre.
En el fin de semana estuvo en el país la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que es la señora Kristi Noem. Pero ella, hoy estamos a 23, ella estará en ese cargo hasta el 31, o sea, lo que le queda es una semana en las funciones. Y de acuerdo a la nota publicada por los periódicos, sobre todo por Diario Libre, que es el periódico propiedad de la gente de Punta Cana, porque ella llegó a Punta Cana y entre las actividades que desarrolló fue un recorrido por el aeropuerto de Punta Cana. Ella se hizo acompañar de la señora embajadora de la República Dominicana, Elía Campos. En algún momento se dijo, fuera de medios formales, que el presidente de la República y ella habían tenido como un encuentro dentro de las funciones que se ha establecido como acuerdo de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico y que tiene un nombre, de una entidad que consolida esa iniciativa, que es a donde ella va a ir a trabajar luego que deje el Ministerio de Seguridad, que es como raro que tú dejes ser la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos para ir a encabezar una iniciativa que envuelve a varios países en un llamado escudo, ¿verdad?, de defensa antitráfico de drogas y antiterrorismo. Entendiéndose por terrorismo, muchas veces el apelativo que se le da a los capos de la droga. O sea, que quedan por una misma actividad envueltos en dos categorías. Pero bien, si un grupo de naciones se unen para luchar con el terrible flagelo de la droga, uno no lo ve mal. ¿Qué de mal tiene eso? El asunto es si eso tiene una razón política o si esa lucha contra la droga no es contra la droga en sí, sino contra alguien que Estados Unidos diga, ese es un narcotraficante, como pasó con Maduro, y eso justifica que vayan y lo saquen del poder. O la palabra que se ha puesto de moda, que es narcoterrorista. El narcoterrorista, exacto. Entonces, también los ayatolas fueron considerados terroristas, nada de narco. Entonces ustedes ven la guerra que hay ahí en esa zona y ya hemos comentado ese tema. Pero lo de una posible reunión con el presidente de la República, eso se quedó solo en un comentario, no se estableció realmente. El presidente estaba en ordenar quizás papeles para irse para Francia a reunirse. No, y el con discurso Macron. también del... Y además el discurso que obviamente que lo apuró, vamos a decirlo así, por el viaje, ¿verdad? Porque un domingo a las 4 de la tarde como que no es un día para un discurso a todo el país. Porque todo el mundo sabe que el domingo es un día de asueto y mucha gente sencillamente se desconecta. A esa hora no iba a haber mucha gente. No debe haber mucha gente. Pero como YouTube está ahí, mucha gente ahora se desconecta con más razón porque dice, no, yo no me voy a complicar la vida con informaciones. Cuando me interese enterarme de algo, voy a YouTube y todo va a estar ahí. Ese es el mecanismo de la modernidad. De todas maneras, no hay ninguna evidencia así objetiva, ni las notas de los periódicos dicen que el presidente se reunió con ella, porque eso no hubiera pasado desapercibido. Pero algo agregado al tema de la crisis que se está dando en Irán y lo que está afectando al mundo, porque no es a la República Dominicana, es lo que uno entiende es un error de concepción. Al presidente Donald Trump le dio resultado la metodología que utilizó en Venezuela. Decapito el régimen, me llevo la cabeza, tengo un sustituto ya hablado que va a mantener la estabilidad dentro del sistema, voy a mantener con una presencia militar apabullante y una amenaza y con ya una acción exitosa de extracción de un presidente o de un personaje como Maduro, voy a tener todas las facilidades ahora bajo esa presión y esa amenaza para lograr acuerdos sin que haya una desestabilización en el régimen venezolano. Aparentemente se pensó que esa metodología que resultó, o ese método que resultó exitoso en Venezuela,
iba a poder aplicarse en Irán. Decapitar el gobierno de los ayatolás, tener a alguien que pudiese ser más moderado y entrara en razón para negociar con Estados Unidos un acuerdo, y con Israel y con toda la comunidad internacional, pero ahí vino el error. El método no funcionó en Irán, porque el mismo Donald Trump dijo, es que ahora mismo, después de lo que pasó con la desaparición física del ayatolá Jamenei, resulta que también en esa partida se fueron, parece, parte de lo que podían ser los sustitutos más moderados con una negociación con Estados Unidos. Aparte de que se cometió el error de pensar que en Irán se podía utilizar el mismo método de Venezuela, porque no contaron que es un gobierno teocrático y es más que todo nacionalista. ¿Qué ha pasado con el pueblo iraní? Que se ha unificado para combatir esta agresión al pueblo de Irán. Y no hay un sustituto a la vista de que pueda decirse, con este es que vamos a generar el cambio. Ahí no hay fisura. Ahí no hay fisura. Entonces, la concepción religiosa nacionalista y la poca fisura que puede haber con el régimen iraní ha dado como resultado esta situación que estamos viviendo. Ese mismo método de Venezuela es el que se quiere implementar en Cuba, que a propósito me han acabado muchísima gente en las redes sociales porque dicen, ven a vivir para Cuba, ven para que tú sepas lo que está pasando, cuando hemos dicho que no estamos de acuerdo con una intervención militar de Estados Unidos en Cuba para deponer al gobierno que evidentemente va a tener que generar un cambio en Cuba. Se va a tener que generar ese cambio, pero ese modelo venezolano tampoco ha encontrado cabida, aunque se habla del nieto de Raúl Castro, Raulito, para que sea la figura de transición en el caso cubano. Pero hasta ahora lo que se vio como un método exitoso aplicado en Venezuela y que se piensa aplicar en Cuba y se pensó aplicar en Irán, eso no ha dado resultados porque son culturas totalmente diferentes. Pero Irán totalmente diferentes. Ahí se está peleando hace 4.000 años. No es el caso de Venezuela, de los hermanos venezolanos. Además, los venezolanos no tienen ni el armamento, ni tienen la razón, en el caso de Irán, religiosa y de interés, porque lo religioso para mí siempre es la forma, pero en el fondo es el interés, porque si Irán no tuviera una gota de petróleo, no fuera interés de nadie fuera interés. Y Venezuela, teniendo mucho petróleo, es verdad que los venezolanos de alguna manera se durmieron en sus laureles desde hace mucho tiempo. No, y tú tienes un gobierno como el de Irán que se ha ido preparando ciertamente para la guerra, ha sido el gobierno que ha evidentemente financiado la actividad terrorista de diferentes grupos que ha diversificado en diferentes territorios para tener una especie de células, como se utilizaba en el método comunista, todo por células. Pues ahora resulta que esa iniciativa y esa forma de que cómo se actúa en Venezuela, que era lo que se buscaba actuar en Irán, no ha encontrado esa fisura. Es que Irán es distinto. Primero, una concepción ideológica distinta. La unidad no es política, la unidad ideológica es de carácter religioso, histórico. Pero además, el espacio que tiene Irán en esa zona es envidiable. Es la mayor cantidad de territorio que hay frente a un estrecho. Y del estrecho ellos tienen la mayoría. Por lo menos la mitad del estrecho, más de la mitad es de ellos, la otra mitad es de un país al frente, pero que no puede con Irán. Pero además, estando Irán cerca de Israel y peleando con todo el que tiene que pelear, pues sencillamente
Miren cómo están los fuegos ahí alrededor de... Eso es en Irán. Pero ¿qué pasa? Que Irán tiene una topografía distinta a los demás países que tienen más llano y ellos lo que tienen es muchísima montaña. Lo que pasó en Afganistán cuando Joe Biden llegó a la presidencia, a los pocos meses tuvo que retirar las tropas de Estados Unidos de Afganistán. ¿Por qué? Porque Afganistán tiene la misma configuración que Irán. Montañas, cuevas, lugares inaccesibles que no es tan fácil pelear. Y ellos nacieron ahí y se criaron ahí. Venezuela, aunque tiene la cordillera ahí cerca, aunque tiene mayor recursos y eso, pero tiene grandes planicies en las que pueden cultivar de todo, pero ellos han estado un poco lentos en eso de cultivar de todo porque Venezuela, su principal enemigo fue su riqueza. Al tener tanto petróleo, todo era el petróleo, todo era una abundancia, una oligarquía que se apoderó de todo ahí en Venezuela, una clase media aspirando a subir y una clase pobre en los cerros de Caracas, que son favelas. Entonces, Venezuela no desarrolló una actitud de defensa de ese territorio ni de una explotación de ese territorio que no fuera principalmente por el petróleo. Y eso hizo a Venezuela débil ante la apetencia de Estados Unidos. Estados Unidos, si creía que iba a morder ese espacio de petróleo en esa parte del mundo y que de paso eso le iba a dar más fuerza a Israel, no le ha resultado así, porque la dialéctica te lo dice, todo genera su contrario. Y hoy Irán es uno de los países con más desarrollo tecnológico en materia de guerra, incluso. Por lo tanto, y además, Trump no ha logrado que la Unión Europea vaya a gastar su dinerito allá, porque Trump tenía eso planteado, por eso le pedía a la Unión Europea que aumentara de 2 a 5 porcentaje del Producto Interno Bruto de cada país para su defensa, sobre todo con armas norteamericanas. ¿Qué te dice a ti eso? Que Trump venía pensando desde lejos hacer esto y que esta gente se iba a sumar con ese armamento comprado a Estados Unidos. O sea que era una guerra y un negocio al mismo tiempo. Y que la OTAN le obedecería, porque Estados Unidos es el más fuerte de los de la OTAN. ¿Y qué pasó con la OTAN? Que la OTAN le dijo que la OTAN se formó para defenderse de ataques extranjeros a los miembros, no de usar a la OTAN para atacar a otro. Entonces se ha quedado Trump sin el apoyo de la OTAN, sin que la Unión Europea quiera ir a pelear esa guerra ajena. E incluso Inglaterra, que dijo que lo apoyaba, que apoyaba a Trump, pero no ha mandado nada, ni un cohete chino, se ha quedado en palabra. Y China y Rusia siguen fuertes, los BRICS siguen fuertes, y aunque no necesariamente tienen que tener alianza con Irán, pero Irán está en un punto estratégico que le favorece. Y ahí de lo que se trata es de intereses. Ahí no hay ni buenas ni malas intenciones, ni si son religiosos o no son religiosos. Es un tema de geopolítica y de poder, a donde Irán ha demostrado tener más fuerza que la que Trump calculó. Y parece ser que Trump calculó mal, pensando que Irán se iba a asustar tipo Venezuela y que se iba a poner a su servicio tipo Venezuela. Y no ha ocurrido así, y ahora el mundo entero recibe el impacto negativo de lo que se genera a partir de una guerra en un área tan sensible para elementos estratégicos como los hidrocarburos. Miren, finalmente de esta parte, el gobierno tiene la posibilidad, las posibilidades de lograr impactar lo menos posible a la población. El presidente mencionó un elemento interesante en el día de ayer y fue el ingreso extra que está recibiendo la República Dominicana por el precio del oro a nivel internacional, que está por encima de la barrera de los $5,000 la onza Troy. Estos ingresos que son circunstanciales, el gobierno puede utilizarlos para bajar un poco, para paliar un poco la situación que se da con el impacto del precio del barril de petróleo. Y un elemento que debe ser primordial, y que el presidente lo mencionó, es la transparencia. Usted dirá, bueno, pero con que me digan las cosas claras,
yo no voy a resolver nada. No, pero cuando usted le dice a una gente, mira, lo que estamos pasando es por esta situación y esto hay que aumentarlo y todos debemos hacer un aporte para que nos impacte menos a todos. Un elemento importante es, ok, ¿cuánto recibe el gobierno por impuestos de los combustibles a la hora de ser distribuidos dentro de la población? Bueno, pues que el gobierno, si recibe 3.000 millones de pesos y me está subsidiando con 1.000 millones de pesos, el gobierno le está quedando dinero. O sea, hacer una revisión y que esto impacte lo menos posible a la población por el tema de la inflación. Hablar con transparencia. El presidente, ese fue parte del mensaje que tuvo en la locución del día de ayer. Yo no les voy a dar, no les voy a plantear situaciones catastróficas, pero hablándoles con transparencia, con claridad, tenemos una situación que todo el mundo sabe. Todos los dominicanos sabemos que esto no iba a pasar como si nada, que no íbamos a ser impactados. Claro que vamos a ser impactados. Entonces el gobierno lo que tiene es que trabajar de alguna manera para evitar que eso impacte lo menos posible. Reduciendo sus ingresos por los impuestos que cobra a los combustibles. Bueno, vamos a recibir menos. Vamos a ver cómo también distribuimos la carga entre todos. Y los ingresos extras que puede estar recibiendo el gobierno a través del precio del oro a nivel internacional también pueden ayudar, como creo que lo mencionó el presidente también, a que este impacto sea menos fuerte para la población. Ojalá que así sea, poeta. Eso esperamos. De todas maneras, hay gente con los dedos cruzados. Ahora, la parte de la respuesta del sector privado a la que el presidente le pidió que incluyera soporte, pues es verdad que en esta sociedad estamos todos, con el tema del teletrabajo y ese tipo de cosas, todavía no hay como, bueno, es que apenas hace horas que el presidente emitió su discurso, ¿verdad? Habría que ver en el curso del día de hoy y de mañana si se empiezan a producir algunas respuestas a ese respecto. Quizá valga la pena, aunque sea simbólico, hacerlo, Atahualpa, pero el tema siempre será de si la gente cree o no cree que los presidentes, cualquiera, el actual, los que han estado o el que venga, sean creíbles, porque la gente muchas veces solo siente el efecto de las medidas que se toman, pero la gente no siempre ve un beneficio en las medidas que se toman. Entre esos dos parámetros siempre estará la fortaleza de lo que uno cree. Yo creo que sí, que eso es lo que debemos que hacer, y otros dicen, no, eso nunca se resuelve. Le echan el precio de la carga a uno de manera indirecta, y entonces por ahí la cosa coge el camino. Vamos a ver qué pasa con la madurez de la República Dominicana, con la credibilidad que tengan las autoridades gubernamentales, y hasta qué punto algunas de esas medidas puedan ayudarnos realmente a pasar un momento muy malo que no tiene que ver con nosotros, pero que nosotros somos aliados de quien tomó esa decisión. Entonces, uno es aliado para todas las cosas. Hasta ahora no se nos ha pegado nada bueno de la alianza, porque nos pusieron un arancel del 10% a nuestro negocio con Estados Unidos, al que no le hemos ganado un chel en la balanza comercial y en la balanza de pago. Nos ha puesto un impuesto a la remesa, ¿verdad? Que es un ingreso que uno entiende Estados Unidos, porque es dinero que sale de Estados Unidos. A la República Dominicana es a la que no le cuesta nada producir la remesa. Al contrario, el país se quita de arriba la responsabilidad de atender el futuro de un dominicano que, cansado de estar aquí y no ver un horizonte aquí, se va para otro país y de allá manda dólares. Es el negocio más redondo que pueda haber. Es la verdadera... ¿cómo te digo yo? El verdadero renglón de exportación más exitoso que tiene el país, que es la falta de esperanza del dominicano en el futuro de su vida dentro de la República Dominicana. Me voy con pasaje de ida o como sea, y de allá para acá trabajo donde sea y le mando a mis familiares. Y ese dinero ingresa al Estado Dominicano y es contable, y además es motivo de orgullo cuando las remesas crecen.
Miren, desde ayer ha estado circulando en las redes una información de un hecho que ocurrió en Cinema Centro del Malecón de Santo Domingo, donde resultó muerto un vigilante de una compañía privada y un policía que intervino, que fue herido durante el enfrentamiento con este vigilante y la policía, y que posteriormente falleció recibiendo atenciones médicas. Santos Pimentel Lebrón fue el vigilante. Y el agente fue Daniel Andújar Pérez, de 22 años. Andújar Pérez. ¿Cuál fue la situación que se dio para que la gente tenga un contexto? Porque es muy parca la información que se ha estado publicando. Aparentemente este vigilante en estado de embriaguez andaba por el centro con un revólver en la mano, apuntando a una persona, buscando a una fémina que supuestamente tenía una relación con él. Exacto. Lo que se habla es de que todo parece girar alrededor de la intención de cometer un homicidio contra esa joven o esa señora, lo que le llaman feminicidio. El agente Andújar, que fue alertado sobre la situación que se estaba dando, trató de neutralizar al vigilante con la pistola eléctrica. Sí. No pudo lograr el objetivo, llamó por refuerzos, que eso es lo que parece que aplicó el protocolo, y resultó que entonces vino el enfrentamiento ya directo con el vigilante, que fue muerto en ese enfrentamiento, y la generación de la herida al oficial Andújar Pérez, de la policía. Quien murió también posteriormente. Sí, el cinema, los administradores y propietarios del lugar decidieron cerrarlo hasta nuevo aviso, pero esa fue la situación que se dio. Lo que no se pudo identificar fue a la dama. A la señora que andaba buscando supuestamente el vigilante. Una pena que haya sucedido un hecho de esta naturaleza, donde un agente, cumpliendo con su deber, terminara herido y posteriormente muerto. Pero esa fue la situación que se dio en el día de ayer, aunque la versión que se publicó fue una versión corta y mucha gente empezó a especular que era un problema de un asalto. No, el asunto fue un tema de intención de feminicidio, que por suerte no lo logró y por desgracia terminó en la muerte tanto del vigilante privado como del agente de la policía de apenas 22 años. Nos vamos a una pausa breve, regresamos en el próximo segmento. Voy a deliberar con el poeta aquí sobre algo después de la pausa. De sumar una sonrisa y un poco de paz. Vamos juntos, se empieza a escuchar y sin hacer ruido algo empieza a cambiar. Tiendo mi mano donde te vi caer, enseño, comparto, me quedo, te acompañaré. Parece tampoco un gesto, nada más, pero cuando se juntan no hay forma de parar. Sube la economía de la bondad. Cada vez que dices ven, yo te ayudo. Yo te ayudo. Cuando tu mano se da de verdad, se mueve el país entero, te lo juro. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Paso a paso, uno por uno, sube la economía de la bondad. Míranos todos distintos.
gestos pequeños encienden este lugar. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Si tú te mueves conmigo, no hay quien nos pueda parar. La economía de la bondad. La bondad mueve al país y el país lo movemos juntos. Popular, a tu lado siempre. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra. Pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador. Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de Pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en Pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país. Gobierno de la República Dominicana. Muchas historias no comienzan con caminos claros, sino con intentos, con pasos inseguros, con manos que tiemblan, con sueños que tienen más peso del que imaginamos. Cuando el esfuerzo se comparte, cuando la disciplina, el trabajo y la solidaridad se convierten en impulso, ahí es donde nace la diferencia. En cada sueño, en cada tropiezo, en cada paso importante, siempre hemos tenido la mano extendida para caminar contigo. Cooperativa San José, tu mano amiga. 75 años dejando huellas. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Bueno, en el día de ayer terminó la tercera feria inmobiliaria del Banco de Reservas en Nueva York y en Lawrence, Massachusetts, que tuvo un crecimiento extraordinario este año porque se logró cerrar financiamientos que superan los 5.118 millones de pesos, evidenciando, como decíamos, un crecimiento significativo si comparamos con el año 2025. Durante los 5 días de la jornada se recibieron 7.847 clientes para un crecimiento de un 44% con respecto al año anterior. Asimismo, un total de 914 clientes resultaron precalificados para un aumento de 56%, reflejando el interés de la diáspora dominicana en adquirir viviendas en la República Dominicana, que hemos dicho que la comunidad dominicana es de las comunidades residentes en el exterior, no solo en Estados Unidos, pero sobre todo en Estados Unidos, que menos arraigo crea en esa sociedad, porque siempre tiene el interés de construir su casa en la República Dominicana, en regresar a la República Dominicana. El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, el doctor Leonardo Aguilera, destacaba al cierre de la feria que estos resultados confirman justamente la confianza de los dominicanos residentes en el exterior en la institución y en las facilidades ofrecidas por el Banco de Reservas. En total, se vendieron 824 viviendas para un crecimiento de un 72% en comparación con la edición anterior. De estas, 529 corresponden a unidades terminadas con un incremento de un 90%, mientras que 295 corresponden a proyectos en construcción
para también un crecimiento de un 46%. Del total precalificado, el 64% corresponde a viviendas terminadas, equivalente aproximadamente a unos 2.784 millones de pesos, lo que evidencia la preferencia de los dominicanos o de los adquirientes por soluciones habitacionales que estén listas para la entrega. Participaron diferentes instituciones del área o empresas del área inmobiliaria, como la misma inmobiliaria de Banreservas, Tu Casa RD, Plusval, Mr. Home y KW, como las principales empresas inmobiliarias que participaron en esta edición de la Expo Vivienda 2026 del Banco de Reservas. Adelante, poeta. Bueno, el jueves pasado... Usted trajo una agenda ahí, que Dios la bendiga. La hemos ido comprimiendo, porque es que los fines de semana son más largos, sin trabajar aquí. Miren, falleció el jueves pasado el actor Chuck Norris, que a los sectores populares les gustaba por el actor de películas, ¿verdad?, donde la destreza de la capacidad física de defensa y de ataque eran ostensibles. Pero ¿por qué traemos a cuenta el fallecimiento de Chuck Norris? Porque Chuck Norris es de los actores que además, en este caso, era piloto y volaba su propio avión. Aunque no tengo registro de si él llegó a tener inversiones en la República Dominicana, pero de cuando en cuando se veía llegar volando su propio avión a Chuck Norris en el antiguo aeropuerto Cibao, que hoy es el Parque Central de Santiago. Y para los que habitualmente estábamos cuando eso estaba en el Aeroclub, pues veíamos a esta figura ya conocida del cine con sus jeans, sus zapatos y el sombrero clásico de Chuck Norris, bajándose de un avión que venía volando hasta la República Dominicana en varias ocasiones. La República Dominicana ha sido punto de atracción para muchas grandes figuras del béisbol, del baloncesto, del arte cinematográfico y de otras formas de actividad en la que dominicanos o extranjeros se han visto involucrados. Y muchos de ellos han venido ligados al crecimiento de la producción de cigarros, renglón del que este país es el líder en el mundo. Una vez lo fue Cuba. Pero ya ustedes no tenemos que decir nada de Cuba. Cuba se derrumbó, como dice la canción, por razón que ya conocemos y hasta por las que no conocemos. Pero la República Dominicana va avanzando. Ahora nosotros tenemos en otro dominicano, pero que no fue actor de cine, sino un pelotero de éxito. En su momento, el pelotero mejor pagado del mundo, Alex Rodríguez, que tiene muchos negocios en la inversión inmobiliaria y dentro de este renglón en el área turístico, teniendo propiedades en ese sentido en la zona del noreste del país, donde incluso planifica un aeropuerto privado para personas que vienen a la oferta hotelera diversa, en la que se incluye campos de golf y todas estas cosas, y el golf es el deporte de los millonarios, que como necesitaban hacer ejercicio, tenían que caminar, no iban a dejar de hacer deporte. Bueno, pues se inventaron el golf, porque así iban hablando de negocio, le daban una bolita aquí, tenían que caminar hasta donde estuviera la bolita para darle el segundo palo, ¿verdad? Y seguían en los negocios. Pero ese es el golf. Pero después inventaron el carrito. Sí, porque además la topografía de los campos de golf es interesante. Los que diseñan campos de golf le tienen que poner condiciones que afecten la eficiencia del que participa. Me decía un amigo médico, radiólogo, recién retirado de Pradel, que el golf es el único deporte en el que tú no juegas contra un contrincante realmente, sino que tú juegas contra la naturaleza. Es una manera de ver eso, pero hay que despedir a Chuck Norris
y agradecerle que viera también a la República Dominicana como un lugar para venir y traer su imagen, porque creo que aparecieron en el mundo imágenes de él fumando puro de los que adquiría en República Dominicana. Miren, señores, hay un dato que da el Ministerio de Salud Pública en el día de ayer, hablando de la mortalidad infantil en la República Dominicana, que debe, por supuesto, llamar la atención de las autoridades. Aquí recuerdo desde cuando doña Tati Guzmán Marcelino era ministro de de Salud Pública. Hay una lucha constante por mejorar los indicadores de las muertes, tanto infantil como las muertes maternas, que en las primeras 8 semanas de este año, las muertes maternas se han reducido hasta cierto punto con relación al año pasado, pero en el caso de las muertes infantiles, pues esto ha tenido un aumento que llama la atención de las autoridades. ¿Por qué se está generando este pico en estos primeros 3 meses del año? Pero vamos a hablar de las primeras 8 semanas, que son las que se han computado y que han arrojado un balance de 285 fallecimientos de niños o de muertes infantiles, porque la Organización Mundial de la Salud califica como una muerte infantil en ese renglón a los niños que fallecen con menos de 1 año. Y eso hace que las autoridades se ocupen de investigar cuáles son los factores que han incidido en este aumento de muertes infantiles en la República Dominicana. Antes se hablaba de la incidencia que tenían las parturientas haitianas en la República Dominicana, que estas estadísticas se sumaban independientemente de que se discriminaran, o sea, se separaran, pero eran muertes infantil o materno-infantil que sucedían en la República Dominicana, y esto abultaba el resultado. Pero en esta oportunidad hay una merma de la presencia de parturientas haitianas en el sistema de salud pública, y por ende habría que ver cuántos, que no lo dice el boletín de la 8ª semana de salud pública, cuántas de estas muertes pertenecen a madres o a parturientas haitianas, aunque hay un dato que establece que en la muerte de mujeres en el país hay una mayor cantidad de parturientas haitianas. De 12 casos registrados en esta semana que transcurrió en el día de ayer, que terminó en el día de ayer, 8 de esos 12 casos son de nacionales de parturientas haitianas. ¿Cuál es el problema? Que llegan al sistema público de salud sin un historial, con problemas de desnutrición, con problemas de enfermedades de transmisión sexuales, con casi una preeclampsia, y esto hace que haya una mayor cantidad de fallecimientos en esas nacionales haitianas. Pero por lo pronto lo que debe llamar la atención es el por qué se están generando estos picos de muerte infantil en la República Dominicana. Miren, dada la importancia del discurso del presidente, vamos a avanzar que los últimos 10 minutos del Café con Leche vamos a colocar el discurso del presidente. Para el que no tuvo la oportunidad de verlo o escucharlo en el día de ayer por el horario de las 4 de la tarde, pues sepa de qué dijo el presidente y tenga una base para formarse una idea de lo que nosotros hemos estado hablando aquí en el programa. Despedimos Mañana Boreal y venimos en el Café con Leche, que aún hay más. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.